A veces creo que todo lo que pasa en la música solo es por tradición. Y hoy, en cosas que absolutamente a nadie le importan, la confusión entre trémolo y vibrato. Tengo aquí dos conocidos amplificadores. Un Fender Twin River de 1965, que en realidad es una reedición de los 90, y un Roland Jazz Chorus 120. Ambos cuentan en su segundo canal con la etiqueta de vibrato, esto en referencia al efecto con el que dispone cada equipo. Pero ¿qué pasa cuando escuchamos un poco en cada uno? El efecto resultante no es el mismo, pero si no suenan igual porque ambos se etiquetan con el mismo nombre a efectos diferentes. Y más allá aún, porque en las guitarras eléctricas la palanca que realiza una función de vibrato se le conoce como palanca de trémolo. O sea que los nombres están al revés. Primero hay que llamar por su nombre correcto a cada efecto y entender sus diferencias. El Roland Jazz Chorus reproduce un efecto de vibrato verdadero, mientras que el Twin River y en general todos los amplificadores Fender de la era antigua realmente cuentan con un efecto de trémolo. Ok, y para ponerlo fácil, obtenemos un sonido de vibrato cuando aplicamos una ligera inflexión de tono a la señal de nuestra guitarra, jugando con la afinación de la nota o acorde que estamos tocando. Mientras que el trémolo se refiere a la variación de la intensidad del volumen, es decir, subiendo y bajando muy rápido para producir este sonido como entrecortado, pero dejando el tono intacto. Entonces, ¿por qué Fender le llama vibrato al trémolo y trémolo al vibrato? Muy bien, pues esta historia ha sido objeto de debate por mucho tiempo. Lo primero que podemos llegar a encontrar si investigamos un poco es que Leo Fender, a pesar de ser el constructor de guitarras y amplificadores más talentoso de su época, en realidad no era músico, o al menos no guitarrista, y no sabía tocar mucho, por lo que simplemente confundió los conceptos e invirtió los nombres. Así que en palabras de muchos, esta confusión es su culpa. Hay gente que afirma que era común que en su taller él le llamara pedal de vibrato a su pedal de volumen. Y si me preguntan a mí, como a mucha gente, me parece una respuesta un poco floja e injusta. Sin embargo, hay otra teoría que menciona que la verdadera razón de esta inversión de nombre se debió a que el 31 de marzo del 53, Paul Bigsby recién acababa de patentar y registrar el cordal de vibrato para instrumentos de cuerda. Esto a la par de que Leo se encontraba construyendo la Strat, y esta aún sin terminar ya contaba con su propia versión de un puente de vibrato. Hay quienes dicen que no quiso usar este nombre en su mecanismo por cuestiones legales, ya que Bigsby había registrado la palabra vibrato y Leo no podía usarla. Pero los detractores de esta idea mencionan que es imposible registrar una palabra tan genérica, o que en este caso solo describe la función que realiza para obtener su nombre. Hacer esto sería equivalente a registrar palabras como automóvil, matamoscas o tocadiscos como marca. Y por otro lado, hay quien menciona que él buscaba un factor diferenciador para que la gente identificara su mecanismo sobre el de Paul, su competencia directa, tal como podemos verlo en esta publicidad. Sin embargo, una patente mucho más antigua con fecha del 5 de junio de 1932, registrada por Clayton Kaufman, presentaba el aparato para producir efectos de trémolo, al cual simplemente llamaron vibrola, y originalmente estaba diseñado para el banjo, lo cual nos deja en el mismo lugar donde empezamos, pero 20 años antes. Entonces, ¿cuánto más tenemos que regresar en el tiempo para entender el origen de esta confusión? Pues quizá unos 4 siglos. Uno de los primeros trémolos mecánicos que se conocen se puede encontrar en el órgano de tubos de la iglesia de San Martino Maggiore, en Bolonia, Italia, construido en 1555, el cual ya contaba con algunos efectos especiales tales como cantos de pájaros, campanas, tambores y, como ya dije, trémolo. Producto de un mecanismo que abría y cerraba un diafragma, el cual variaba la presión del aire. A medida que esto pasaba, también variaba el volumen y sin querer también afectaba ligeramente la afinación, obteniendo simultáneamente el efecto de trémolo y vibrato. Es por esto que podemos concluir que la confusión de estos dos efectos, al menos de forma mecánica, siempre ha estado ahí y precede a las decisiones tomadas por Leo, o sea que no es su culpa. Simplemente estos dos efectos son tan parecidos y es común que podamos encontrarlos juntos que el nombre trémolo o vibrato se empezó a usar de forma indistinta para referirse a cualquiera. Algo así como tu abuela que a veces te llama por tu nombre y en otras por el nombre de tu hermano. Y sí, es un error, pero es un error que ha estado siempre y es difícil que a estas alturas cambie. Aún así, en algunos amplificadores podemos encontrar ambos nombres para referirse al mismo efecto, como el Fender Tremolux de 1963, el cual fue nombrado así en referencia a la palabra trémolo. Pero en el segundo canal de igual forma está etiquetado como vibrato, y su versión de 1955 fue el primer amplificador Fender en incluir este efecto. Esto solo nos deja claro que Leo era consciente de esta situación, y solo buscaba ponerle un nombre al mecanismo presente en sus aparatos para que el mercado identificara de forma fácil la función que realizaba. Y que la palanca de trémolo realmente haga una función de vibrato y los amplificadores con vibrato realmente hagan una función de trémolo, puede que solo sea una curiosa coincidencia. Es por eso que a veces creo que todo lo que pasa en la música solo es por tradición.